¿Cómo es que se llama el programa que traemos hoy? ¿Cómo es que se llama? Vamos a ver, niñas. Palabras y miel. ¿Dónde encontramos las palabras que sepan a miel? ¿En dónde? En el manual de vida. En la Biblia. Ese es el manual de nuestras vidas. Ok. Y sobre ella va a girar el programa de hoy. Así que atento, papel y lápiz, para anotar las citas bíblicas que vamos a compartir. Adelante, María Elena. Bueno, yo quiero comentarles que estamos en la campaña de 40 días por la vida. Quiero que sepas que con tus palabras, tus acciones, tus oraciones, tú puedes ayudar a salvar una vida, un alma. Puede ser ese salvavidas, ofreciendo pues las cosas que estás pasando, haciendo un ayuno. Entonces tú puedes ser parte de estas victorias que vas a ver en el cielo. Quiero contarte también, pues como sabrás, hace unos días, el día 8, fue el Día de la Mujer. Pero es importante saber, porque el año pasado hubo mucha confusión porque se invitó, obviamente en todo el mundo, pero fue una marcha muy fuerte en México. Y lo bueno de esta marcha es que mucha gente salió para expresar su desapruebo hacia la violencia a la mujer. Pero lo que muy pocas personas sabían es que esta marcha fue organizada por un grupo que se llama las Brujas Verdes de Veracruz, si no me acuerdo mal. Pero yo creo que es una buena causa, o sea, incluso que ellas mismas estén, expresando cuando lo hagan de una manera sana, sin hacer disturbios, Claro, sin hacer desmanes. claro. Y por eso los obispos hicieron un escrito donde decía que era muy lícito que fuéramos a marchar. Por eso yo creo que nomás nos hizo muy falta y nos dormimos todos los pro vida porque era momento de encajar y sigue siendo momento de encajar, de decir, nos duele cada mujer que muere, Sí. nos duele cada vida, pero no olvidemos que la primera causa de muerte en el mundo es la violencia en el vientre. Entonces, esas mujeres también hay que marchar por ellas, también hay que luchar por ellas. Y bueno, Ana Lilia. Pues algo que me gustó mucho es que también en ese Día de la Mujer mandaron una foto de Nuestra Señora, de la imagen de la Virgen María, como la primera mujer y como el modelo a seguir. Y yo pienso que las mujeres, nosotras, podemos decir, ok, yo ahora voy a seguir el ejemplo de ella y que ella sea mi modelo. Claro, no hay mejor modelo que ella. Uh-huh. Es la mejor mujer que podemos aspirar a modelo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues para este programa yo tuve que leerme 2 veces un libro, entonces qué bueno que te toca nada más el compendio, porque la vez pasada hablamos de gran parte de él, y voy a hacer un poquito aquí el resumen de lo que traía. Decía, en una conversación, la necesidad de excusar las propias faltas, especialmente las que no he reconocido, a veces nos lleva a disminuir las virtudes de las personas, en español, hablar mal de los demás, y a aplicar al otro el mal que debiera reconocer y corregir de manera personal. Esto lo dicen muchos los psicólogos. Ponte en un espejo y reflexiona, porque cuando algo te está molestando de una persona es porque a veces es que tú tienes ese mismo defecto y no lo has reconocido, o bien porque estás envidiando algo de aquella persona. Entonces, cualquier cosa que nos hace ruido, a veces también es que está tocando alguna herida. Es momento de decir, ¿por qué me está quitando la paz? ¿Por qué me está molestando? Porque Dios te está permitiendo ese espejo para que tú veas algo en ti. Ahora, quien da por cierta una suposición, una sospecha, una duda, hace un juicio temerario, debiera considerar que el alma, quien juzga severamente, puede ser más agradable a Dios que la propia. Es decir... Vuelve a repetir eso, por favor. Sí. Es importante, a ver. Yo voy a primero explicar y ahorita lo vuelvo a leer. Puedo suponer que Ana Lila está haciendo algo mal. Ana Lila es porque la tengo enfrente. A lo mejor me estoy imaginando, estoy pensando mal, ¿sí? Es una suposición, lo voy a leer. Entonces una cosa es que me imagine y diga, no, momentito, a mí eso no me consta, ¿sí? Pero dice, quien da por cierta una suposición es cuando ya el mal pensamiento ya lo hiciste verdad, que puede ser una mentira. ¿Puedo agregar algo? Claro, claro. El terreno fértil del demonio es nuestras mentes. Allí él coloca muchos pensamientos que al principio creemos que son nuestros. Cuando empezamos a ejercitar la oración y la lectura bíblica, el manual de vida, porque voy a repetir lo que siempre he dicho. Si yo compro un artefacto y me trae el manual para ver cómo lo armo, tengo que leer el manual. Si yo quiero acomodar mi vida, tengo que buscar el manual de mi vida, que es la Biblia. Cuando nosotros vienen esos pensamientos, pero estamos en oración, ya podemos verlos venir y no albergarlos. Porque luego que lo albergamos, la lengua lo suelta.
Entonces hay pecado de pensamiento y de lengua. Y en vez de decir palabras dulces, decimos palabras amargas. Continúa. A mí, yo una de las cosas que lucho mucho es que cuando yo vivía en México y a veces pues uno tiene la posibilidad en México, es muy fácil que tengas a alguien que te ayude. Y hay veces nos siembran esa idea de que la gente que tiene un trabajo más sencillo, le gusta tomar lo ajeno. Entonces yo tenía esa mala costumbre de que se me pierde algo y mi primer pensamiento es, ya se lo llevó tal persona. Y sí me tocó personas que hacían eso. Claro. Pero yo, mientras yo con mis ojos no vea que agarró algo y se lo llevó, yo no puedo dar por cierto eso porque estoy pecando. Así lo haya hecho, porque a mí no me consta. O sea, así esa persona se lo haya tomado, se lo haya robado, si a mí no me consta, estoy pecando porque yo estoy haciendo cierta una suposición. Pero voy a volver a leer como lo dice aquí. Dice, quien da por cierto una suposición, una sospecha o una duda y hace un juicio temerario, debiera considerar que el alma, quien juzga severamente, puede ser más agradable a Dios que la propia. Es decir, esa persona humilde que me está haciendo ese servicio o que yo contraté, a lo mejor su alma estoy muy seguramente mucho mejor que la mía y estoy pecando más yo. Es más, inclusive, aunque esa persona lo tomara por necesidad, por lo que sea, yo que conozco más a Dios y que no tengo necesidad, puede ser que mi pecado sea más pesado ante los ojos de Dios que lo que está haciendo esa persona. Exacto. Primero por no compartir y además si lo tomo tampoco tengo por qué difamarla diciéndolo. A lo mejor es que yo no le estoy pagando lo justo. También. Puede ser. Dice, los juicios debieran hacerse con amor. Vamos a suponer que la encontré tomando lo que no era suyo. Pues lo primero que tengo que hacer es decir, pues primero reflexionar. A lo mejor es que yo no le estoy pagando lo suficiente. A lo mejor está pasando necesidad y entonces... Qué diferente si yo me siento a platicar con ella, oye, ¿qué te está pasando? ¿Tienes alguna necesidad? A lo mejor tiene un enfermo en el hospital y se muere de la pena de pedirme dinero prestado, ¿no? Debieran hacerse con amor y aun cuando fuere cierto, sería de más provecho disculpar al pobre alma que ha sido víctima de una tentación muy fuerte porque humanamente hacen falta elementos para leer la conciencia. O sea, yo no sé por qué razón ella está cometiendo, digo, ahorita pusimos ese ejemplo, ¿no? Pero entonces debo de sentir esa misericordia, esa compasión de decir, híjole, pobrecita, cayó. ¿Querías agregar algo por ahí? Sí, voy a insertar en este momento la palabra de Dios en Carta de Santiago, en el capítulo 3, dice así. Si alguno no peca de palabra, ese es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Cuando María Elena está leyendo todo eso, que ella se tomó la molestia para educarnos a nosotros, porque esto es una educación de comportamiento cristiano y educación social también. El buen cristiano tiene que tener un buen comportamiento social, ¿verdad? El buen cristiano debe ser prudente, cumplir con todas las obligaciones legales, no infringir las leyes. En estos días decía una señora, que ella es predicadora de los hermanos esperados, y entonces dice que ella iba a la tienda y se le tocaba a una persona que se tardaba, ella estaba, y te irás a hacer. Y entonces después cuando se montó en el carro y vio que cargaba, yo soy de Cristo, no sé qué más, y ella dijo, ¿y entonces para qué cargo puesto esto? O sea, es una responsabilidad para nosotros decir soy cristiano, porque quiere decir que yo me tengo que parecer a Jesús. Y él dice en la palabra, Santiago, el apóstol, si alguno no peca de palabra, ese es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué hacemos con esos pensamientos? Sigue hablando para que vean que aquí en el manual de la vida está todito y luego ella tan linda se tomó la molestia de leer todo el libro y nos está educando. Tonto si no aprovechamos todo lo que nos está diciendo. Y escrito por un sacerdote, yo creo que es psicólogo. Y que además te tomaste la molestia de hacer un resumen para nosotros, así que pongamos atención. Y volvemos a repetir, sí, hijita, ya va. Si alguno no peca de palabra, que se agrave esto, ese hombre es un perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Adelante. Sí, eso me parece muy bien. El ejemplo que pusiste, María Elena, sobre las personas que a lo mejor sí llevaron o no llevaron, pero muchas veces nosotros aún en la iglesia, cuando vemos que alguien llega tarde o están llegando tarde y después decimos, ay no, estas personas ya que vienen a la iglesia, si van a, ya pasó el evangelio o ya pasó la homilía o nada más vienen a la hora de... Entonces estamos ahí juzgando y también pecando porque no sabemos qué es lo que pasó con esas personas, porque a lo mejor se les puso algo en camino
o el bebé no estaba listo o se enfermó o algo, pero hicieron todo lo posible por llegar a la iglesia. Entonces a veces nosotros nos apresuramos con nuestras palabras a enjuiciar a las personas. Es exactamente lo que viene aquí. Dice, Ujú. humanamente hacen falta elementos para leer la conciencia. Solo Ujú. contamos con la apariencia, con lo que estamos viendo, Claro. con un par de imágenes y de Ujú. palabras. Y decía San Francisco de Sales que hay que mirar siempre por el lado más favorable, Ujú. con caridad, evitando siempre una sospecha infundada. Porque quien cuida de los otros calla fácilmente. O sea, si yo te quiero, pues ¿por qué te voy a estar exponiendo a lo que haces mal? Ujú. El silencio concentra la atención en uno mismo. Mejor me pongo a ver qué tan temprano llego yo a misa. Ujú. O a lo mejor a mí la virtud de la puntualidad me es muy fácil, pero a ver esas otras virtudes que tengo que trabajar y no estoy Ujú. trabajando, y a lo mejor esa que llegó tarde las Tiene otras ejercita. virtudes. Mira, se me Ujú. ocurre una cosa. Ujú. Yo he luchado con eso de llegar temprano. Bueno, a mi trabajo sí, pero he visto que es una imperfección. Mía también. Entonces yo estoy tratando de ser puntual. Jesús es puntual. Ujú. Pero si primero, cuando yo hago el silencio que estás mencionando aquí, del extracto que hiciste del libro, enseguida se me viene a la memoria que el Señor dice, no juzgue. Entonces yo no tengo que estar juzgando el que llegó Ujú. tarde. Si es una persona allegada, si es una persona cercana, yo normalmente ahora digo esto. ¿Sabes qué? Jesús es puntual. Y nos estaba esperando desde esa misma hora. Pero de una forma que se pueda llegar al alma, porque si yo le digo, mira, tú llegaste ya en el Evangelio, y según la liturgia, después que ha pasado el Evangelio, ya no puedes recibir la comunión, dice la liturgia eso, ¿eh? Ujú. Así que ya no puedes recibir la comunión. Eso es ser como un juez, eso no es amor. No tengo ni siquiera justicia para juzgarme a mí misma, mucho Bueno, menos para el hermano. Yo recuerdo cuando primero me casé con mi esposo, pues yo realmente no seguía las reglas cristianas y Ujú. pues iba a misa, y yo creo que cuando llegué a este país nunca más volví a misa hasta que me casé con mi esposo, y gracias a él volví y regresé. Pero también tenía esa impuntualidad, no me apuraba para poder llegar a misa a tiempo, y él siempre con amor y con respeto me decía como 3 horas antes, acuérdate que vamos a ir a misa, para que yo pudiera Con paciencia. estar lista. Y ahora, gracias a Dios, he podido ver la importancia de llegar a tiempo. Pero a veces nosotros tenemos ya esa mentalidad de no apurarme, porque en cualquier otra cosa, no puede ser nada más En todo. la Santa Misa, En puede todo. ser en todo, En todo. ¿verdad? A ver, querida. Iracema. Bueno, a mí me pasa y me ha pasado toda la vida. Yo creo que es algo parte de mí. Desde lo que le vengo pidiendo a Dios que me ayude a quitarme eso, porque yo sí batallo. Y no es que no esté, puedo estar desde bien temprano, pero siempre pasa algo o algo que no me deja llegar a misa o lo que sea. Y en unas ocasiones sí me pongo muy triste y lloro. Digo, ¿por qué, Señor? Entonces platico con el Padre. A veces me ha tocado que hay gente que de verdad entiendo que Dios me la pone en el camino para que sea tabla para algo, que unas que están muy mal, otras que necesitaban y así, y en muchas ocasiones también por mí, pero que no sé por qué es, pero sí estoy trabajando mucho con eso y le pido al Espíritu Santo, ahora le digo, sácame de mi confort, de mi todo, y ayúdame a llegar, y María Santísima, por favor, ayuda. La gracia. Yo voy Sí a me hablar, ayuda. yo voy a hablar mexicano. Yo te voy a decir, el Espíritu Santo te dice en este momento, no, ya yo hice tu parte, échale gana. Esfuérzate. Sí. Dice, Deja eso. decía el santo, voy a seguir lo que decía, el silencio concentra la atención en uno mismo, porque quien se dedica a Dios poco le turba lo que de otros observa. O sea, estoy tan centrada en tantas cosas que tengo que yo trabajar como para estarme distrayendo en la misa porque aquella llegó tarde. Dice, el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de la angustia. Proverbios 21:23. Tenemos otro pecadito que es hoy le llamamos el bullying, pero bueno, eso es un concepto nuevo, pero ha existido toda la vida. Dice, reír.
A mí, yo soy la menor de 8 y los hermanos míos hicieron todo el bullying del mundo conmigo. Rey, Fuiste a defenderte. No, yo sí me defendía, pegaba 4 gritos y mi mamá les pegaba todo. sabía como dice, reír a expensas de otro es algo cruel. Muy cruel. Es una Muy falta cruel. de respeto y todavía es más cruel cuando se hace en presencia de la víctima, que frecuentemente oculta su dolor porque sabe que si se irrita va a provocar un ridículo peor. Y encontramos en Proverbios 26-22, las palabras del calumniador son golosinas que penetran hasta lo más hondo de las entrañas. O sea, qué triste que yo esté gozándome, riéndome del dolor ajeno. Eso es en Pero pocas fíjate palabras lo eso, que ¿cómo es que dice Proverbio? Dice, son golosinas. las palabras del calumniador son golosinas que penetran hasta lo más hondo de las entrañas. Proverbios 26-22. Es que, bueno, obviamente es un sacerdote y todo lo que él va explicando, pues va desmenuzando la palabra. Es que es el manual de Sí. vida. ¿Ustedes creen que es invento de esta viejecita? No. Si nosotros no queremos ser buenos ciudadanos, ¿qué hizo Jesús? Y perdona la interrupción, ¿qué hizo Jesús cuando le dijeron, ¿es lícito dar el tributo al César? Él era el rey de la historia. Él podía haber dicho, yo no tengo por qué pagarlo. Y para mostrar que era el rey de la historia, le dijo, Pedro, ve y saca aquel pescadito. Y uno para ti, para mí, otro para y mí. vas a sacar, y del pescadito salió la moneda. Dice, ¿qué dice César? Entonces dale al César lo que es del César. Quiere decir, él nos estaba enseñando en aquel momento, no se preocupen. Ustedes al ser cristianos, voy a hablar maracucho, son unos rolos de vivo. Yo soy el dueño de todo. Y les abro las puertas para todo. Dios mío, la gente ha creído que la religión y el leer la Biblia es de bobo. Mentira, es de unos rolos de vivo. Porque nos da claridad para hablar, claridad para vivir, claridad para actuar. Entonces somos mejores esposas, mejores madres, mejores abuelas, mejores ciudadanos y no hablamos mal de nadie. Continúa, hijita. Además nos enseñó a obedecer. Las miserias ajenas son terreno sagrado, es decir, los defectos, el que llega tarde, son terreno sagrado. Es entre Dios y el alma. Tocan la puerta de nuestro corazón para pedir la limosna del silencio. O sea, cuando yo me doy cuenta de algo que alguien está haciendo, no es para que él se lo vaya y se lo cuente a los demás, es para que ore. La murmuración frecuentemente tiene su raíz en el respeto humano. Busca agradar para no decaer en la conversación. ¿Cuántas veces estamos platicando y se empieza a hablar mal de alguien, pero para no quedar mal y para que se sigan riendo y nos sigamos divirtiendo, sigo comiéndome al hermano? La complicidad se evita tomando una actitud de disgusto. Entonces, lo primero que puedo hacer, pues, es hacer como, esta conversación para mí no está siendo como tan agradable. Puedo resaltar las virtudes de aquella persona que están hablando mal. Eso me recuerda ahorita nuestro título, ¿no? Palabras y miel, que las palabras pueden ser también agrias. Sí. Claro. Lo que estás diciendo son palabras agrias. Que En vez de optar dolor. porque sean de miel. Sigue, Ahora, Nana. también es mi obligación moral evitar hacerte preguntas. Si estás hablando mal y todavía yo te estoy dando cuerda, pues estoy siendo tu cómplice. ¿Qué otra cosa puede ser? Pues cambiar de conversación. Tan sencillo. En algunas ocasiones es necesario revelar las miserias ajenas cuando callarlas representa un peligro para otro. Es decir, si Ana Lilia se va a asociar, obviamente estoy haciendo suposiciones, con Iracema, y yo sé que Iracema pues no es muy limpia en sus negocios, pues yo creo que sí es sano que yo le advierta a Ana Lilia, no que si conmigo tuvo un problema, yo vaya y le cuente a Ana Lilia. Eso es asunto entre ellos. Claro, claro. Pero ya cuando va a pasar algo así, obviamente todos los ejemplos que pongo son ficticios, pero es lo primero que se me viene a la cabeza y las que tengo al frente. Pero están entendibles Sí. para los que nos están escuchando y los que nos van a ver por YouTube, porque es que, mire, parece que es muy común, es muy común la murmuración y no es tan sencillo. Es determinante dejar la murmuración y hablar mal de la otra persona. Es determinante, porque destruyes la imagen de Jesús en aquella otra persona y además no te consta, como acaba de decirlo María Elena con el resumen que ha hecho. Y por eso es que el Señor dijo, no juzgue. No dijo sometimes, dijo nunca, no juzgue y no juzgue. Y como decimos, aún si nos consta, tenemos que actuar con amor. Exacto. Mira, una amiga algún día me platicó que ella tenía un grupo de amigas que se reunían una vez al mes y entonces pasaban hablando mal y mal y mal. Y un día le pregunté, ¿y tú por qué no hablas mal? Y ella nada más con su silencio hizo que fueran dejando de hablar. Otro grupo de amigas, conozco que hay una que pues se le conoce que le gusta, y digo, les gusta, ¿no?
Pero claro, si ahorita habla conmigo de ti, al rato va a hablar de ti conmigo. Y luego, pues pasó eso y se rompen las amistades. Hacer todo sin murmuración. Filipenses 2:14. Ahora vamos a hablar de la lengua viperina. Uy. Viperina como viborita. Causa desunión, es lo que acabo de mencionar. En un grupo se rompe. Y discordia. A veces, ¿qué es lo que nos hace tener esa lengüita tan afinada? La envidia afila la lengua. Es fruto de un egoísmo monstruoso que siente odio al bien ajeno. Intenta empañar un brillo que le ofende. ¿Cuántas veces se habla mal de una persona? Porque en el fondo ella tiene lo que yo no tengo. Y aquí está el ejemplo que es el más penoso de todos, que pone el padre, dice, es cuando el amor materno degenera en celos. Colocarse entre el hijo y su cónyuge revela un amor propio enfermo, desordenado, que nada se ocupa de la felicidad de aquel a quien le dio la vida, o sea, de su hijo. Está pensando en sí. Y a quien... Eso sucede, y vamos a tener bastantes entrañas de misericordia. Eso sucede si una madre no conoce al Señor. Todo parte de no conocer. De heridas. Pero es que todos llegamos al Señor con heridas. Sí. Pero la determinante, gente que nos está escuchando, alma, es conocer al Señor. No es que yo conozco porque voy los domingos a misa, no. Conocer en la Biblia es tener intimidad. En la palabra conocer, según la Biblia, es tener intimidad. Cuando yo conozco a Jesús, es que he leído los 4 evangelios, o por lo menos estoy tratándolos de leer. Antes de empezar el programa, hay una invitación aquí en Radio María para leer con la Biblia 8 horas. Y eso me parece determinante porque hemos sido acusados, porque por muchos años a los católicos, antes del Vaticano II, no nos permitían leer la Biblia. Por Dios, pero ya, ¿de cuántos años hace que pasó el Vaticano II? Ya nacimos con la Biblia que se leía. Entonces, bueno, yo no, yo estoy grande. Pero lo que quiero decir, en vez de estar perdiendo tiempo en las redes sociales, mira lo que agrega esta palabra de Santiago solamente. Dice después, ese es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Si ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, dirigimos todo su cuerpo. Mira también las naves, que aunque sean muy grandes, las empuja a los vientos fuertes. Con un pequeño timón las dirige a donde quiere la voluntad del piloto. Del mismo modo la lengua. Del mismo modo la lengua. Del mismo modo la lengua. Es un miembro pequeño que va presumiendo de grandes cosas. Mirad qué poco fuego basta para quemar un gran bosque. Por Dios, vamos a entregarle la lengua hoy al Señor. Vamos a entregársela, vamos a dejar la murmuración. Epa, y nosotras las mujeres llevamos la batalla. Los hombres son menos criticones y murmuradores. Vamos a ser realistas, ¿verdad que sí? Ustedes, sus maridos son menos murmuradores que nosotras, ¿verdad? Entre ellos, ¿quién sabe? No, son bastante menos. No, son bastante menos. Sí. Okay. Bueno, entonces decíamos que lo que está pasando con esta señora, con estas suegras, es que en vez de que llenen su corazón del amor de Dios, están queriendo robar lo que a la esposa le corresponde. Entonces dice que de nada se ocupa de amar a su hijo y aquella que le dio vida, y también de aquella o aquel, depende si es yerno o nuera, a quien debió adoptar como un hijo en aquel momento en que se hicieron una sola carne. Ahora dice, es más grave si se añade hipocresía, guardando las apariencias frente al hijo. Peor aún si busca dividir, separar, y si solo le trata bien frente al hijo. Dice, el de doble lenguaje es maldito, porque mete confusión entre muchos que vivían en paz. No des oído a mala lengua. Eclesiastés 28, 15, 28. Yo creo que por aquí a lo mejor nos puede estar escuchando alguna suegra que no se había dado cuenta de que estaba haciendo división entre lo que Dios unió y que bien dice, no lo separe el hombre. Es momento de hacer una reflexión y de empezar a tratar a esa hija como si hubiera nacido de tu vientre, a ese yerno como si hubiera nacido de tu vientre. ¿Por qué? Porque te lo entregó Dios en el altar, como cuando uno por un acto de amor va y adopta legalmente un hijo. En eso es de lo que se convierte. Mire, pero ahí están 3 personajes en ese problema. Hay 3 personajes. Está los esposos y está la mamá. O el papá, a veces puede ser el papá, pero eso se nos da más a nosotras las mujeres. Sí, yo conozco incesto emocional de madre con hijo. No he visto casos. Pero yo no soy psicólogo.
Pero, es rarísimo, pero también ya. lo existe. Bueno, pero entonces eso no es incesto emocional, sino que son... Si es con la hija. Por eso, Sí. con la hija... Uy, sí, también. Sí. Hay Sí. una mujer muy de Dios, y yo la respeto mucho, y ella dice que no le gusta usar la palabra tóxica, y yo no la quise interrumpir, pero sí. Yo digo, esas son suegras tóxicas. ¿Pero por qué? No porque las estoy juzgando, sino que les estoy poniendo el nombre, pero acabo de decir que de 3, algunos se tiene que tomar la decisión de buscar al Señor. Y ese va a ser que se rompa esa maldición. Sea el hijo, sea la misma nuera o el mismo yerno al que se le está tratando mal. Quien sea, pero de los 3, uno que se decida, porque Dios es fiel a sus palabras. Él sí es palabra dulce. Uno que se decida por él, porque la palabra de Dios dice, si tú te ocupas de lo mío, yo me encargaré del resto. Si nosotros nos ocupamos, Señor, en vez de juzgar esta suegra tóxica que tengo, o yo soy una suegra tóxica y hoy estás viendo el programa, Señor, yo quiero remediar esto. Oh, de una vez van a recibir la gracia. Y además María viene con todos sus ángeles, con todo su ejército, a ayudarnos también. Así que suegras, no importa si hasta ahora fueron tóxicas. Es el momento de cambiar. O nueras Claro. también. O no era, Y en eso podemos acudir a la oración. indudablemente. Pedirle al Señor Claro. por ese cambio, porque también quizá no nada más siendo tóxica o teniendo otras cosas que no son las virtudes que Dios quiere que sigamos, tenemos que usar Exacto. la oración. Muy Aquí va lindo. un tip. Si Ujú. tu suegra te ha hecho mucho daño, ¿qué puedes hacer cada que vas de visita o te visita? Señor, dame tu amor para amarla, dame tus ojos para verla como tú la ves. Y a lo mejor vas a empezar a descubrir cuáles son esas heridas que ella trae y la vas a poder comprender. Ahora vamos a la calumnia. Ujú. Es una mentira que roba. Las falsas apreciaciones rebajan. Quien vive imaginando malas intenciones en los demás no puede vivir en paz. Lleva un alma enferma. Y el padre describe cómo estas personas que viven calumniando debemos de tener hasta misericordia con ellas porque ya es una enfermedad. Dice, no habléis mal unos de otros, Santiago 4:11. Y aquí yo creo que uno de los temas que podríamos tocar grandemente, qué pena me da que uno de los grandes calumniados hoy día sea el Santo Papa, que es decirle, o sea, se equivocó el Espíritu Santo, ¿no? Y yo, que soy una laica, que no tengo esa gracia de estado que tiene él, ahora resulta que yo sé más. Ujú. Porque lo que se llama gracia de estado es que si un sacerdote pasa a ser obispo, en ese momento Dios le da las gracias que necesita para ser obispo. Es más, nosotros por ser madres nos da las gracias que necesitamos para ser madres. Y cuánto revuelo ha sucedido hoy en día, que si la vacuna, que si sí, que si no, que el papá está mal, que no sé qué. Es que todo es tan sencillo. Ya nos hemos recibido un escrito sobre la Santa Sede donde se han reunido católicos de buena conciencia, con ética, junto con los obispos, y han dicho cuáles son los lineamientos. Entonces, ¿quién soy yo? Que ni siquiera soy médico, mucho menos estudios de bioética, mucho menos me puso a cargo de una iglesia como para estar diciendo que está mal. ¿Cuál fue la lectura que nos dijiste hace rato? ¿Cómo nos enseñó a obedecer a las mismas autoridades? Dale al César lo que es del César. ¿Quién soy yo? Y si yo creo que se está equivocando o ve algo que a mi juicio, ¿sí?, está mal, es para que yo me calle y ore. Yo siempre he dicho que hay dos cosas totalmente diferentes entre ser católico cristiano y tener el cristianismo como un estilo de vida. Si yo tengo el cristianismo como un estilo de vida, yo tengo que dejar todas esas cosas. Lo primero que tengo que hacer es no juzgar, y mucho menos al Santo Padre. ¿Por qué lo tengo? Pero ¿por qué tengo que dejarlo? Porque Jesús, yo soy cristiana. ¿A quién sigue? Yo no sigo a Buda, sigo a Cristo. ¿Y qué me enseña Cristo? No juzgue. Pero mire que algunas veces no juzgue. Son dos cosas diferentes cuando vamos a ayudar, y él también lo dice en el Evangelio: si tu hermano peca, llámalo aparte. Si no te hace caso, busca a otro. Y si no, perdón, eso lo dice San Pablo, sácalo fuera y entrégaselo a Satanás para que el día del Señor se salve. Cuando yo leí eso primera vez, yo dije, Señor, claro, después entendí que déjalo con su propia miseria, va a llegar un momento donde va a levantar los ojos a Dios. Dinos, Iracema. Y aparte tenemos que recordar que el Santo Papa lo puso más que todo Dios. Él es el que decidió, así como a Pedro le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es alguien que escogió Dios para que nos guiara a nosotros. Entonces Dios no se pudo haber equivocado. Exacto. Y han habido momentos de la historia donde sí han habido papas que hacen, pues, es más, vemos hoy día también sacerdotes
Y una cosa muy diferente es hablar de una acción y otra cosa de la persona. Yo creo que es todavía más delicado. Hay que saber hablar del acto separando a la persona. La persona merece, como decía aquí, nuestra misericordia con el silencio y la oración, Ana Lilia. Sí, bueno, hablando de la calumnia, para mí es una de las cosas que en verdad puede destruir, puede separar y realmente ahorita, como dices, el Papa a veces es calumniado, pero entonces nosotros tenemos que acudir a otras fuentes, no nada más leer una fuente donde dijeron esto, porque tenemos que instruirnos, tenemos que saber qué es lo que está diciendo el Papa, ¿verdad? Pero también tenemos que usar nuestra conciencia. ¿Cuál es lo que nosotros en otras informaciones hemos aprendido sobre cualquier tema? Exacto. Ahorita por el tema de la vacuna, pero puede ser cualquier tema. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice el Papa? ¿Cómo nos dirige? ¿Cómo nos guía? Pero ¿qué dice otra? Porque yo he escuchado también que nosotros no podemos basar dejarnos dirigir como ovejitas solamente. Tenemos que también instruirnos, informarnos y tomar en cuenta que el Papa sí fue puesto por Dios nuestro Señor y tiene mucho peso para poder nosotros hacer nuestras decisiones. Pero tenemos que usar también la libertad que el Señor nos dio para poder hacer ese discernimiento y tener el uso de conciencia, porque al final de cuentas, el que es el verdadera palabra es nuestro Señor. Sí, pero vamos a estar atentos, porque nosotros nos quedan dos decisiones: o somos ovejas, sí somos ovejas, o somos cabras. No, yo prefiero ser oveja y yo obedezco porque yo fui bautizada en esta iglesia, porque el que obedece nunca se equivoca. Además, nunca se equivoca. Aquí está la verdad revelada. Entonces, todo lo que está aquí es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y lo tenemos desmenuzado en el catecismo. Sí, señor. Para mí es el tumbaburros. Obedece a Dios Padre. Y obedece a Dios. Mira, si nosotros leemos, perdón, Iracema, está candente el tema. Si nosotros leemos la vida de los santos, cuando mi director espiritual me dijo que leyera la vida de Santa Rita de Casia, yo le llegué con el libro a la mitad y le dije, no, yo no voy a terminar de leer ese libro, padre, porque ella no es santa, ella es descerebrada. Y él se me quedó mirando y me dijo, así textualmente, muchachita, poco soberbia eres tú. ¿Por qué dice que es descerebrada? No, él habla bien maracucho, que poco soberbia soy vos. Y yo le dije, padre, pero ¿cómo que el marido le tira la comida y le dice que quiere excremento y ella le pone excremento? Y me dice, lee el final del libro. Yo obedientemente fui. Ella, con esa obediencia, logró que el alma de su marido no se perdiera. Y aquí lo importante es que ningún alma se pierda, porque a Jesús cada alma le costó su sangre, su propia vida. Entonces yo sí obedezco, inclusive a ciegas, al mandato de la iglesia. Yo pienso que la obediencia también tiene que traer inteligencia, porque, por ejemplo, San Francisco de Asís, su padre no quería que fuera él monje, y su padre hasta lo desheredó. Y si él hubiera hecho caso a su padre, nunca hubiera llegado a tener lo que quería. Pero defendió a la iglesia, obedeció a la iglesia. Pero él hacía todo con prudencia, con amor. Sí no hizo lo que su padre quería, que fuera todo un negociante. Él no tenía en su corazón eso. Entonces, no es que haya desobedecido completamente a su padre, sino que él siguió lo que su corazón el amor por Dios nuestro Señor. Entonces, ¿quién es el principal? Dios. Claro. No, a ver, Iracema. Hay que obedecer a Dios. Después no va a querer volver a Iracema porque no le damos chance. Dale. Algo bien pequeño y rápido. Empezamos con algo bien importante, la palabra de Dios, y se habla sobre la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios dice, Él puso al Papa y lo puso Dios. Y también en la palabra de Dios dice, tenemos que obedecer a nuestro guía, a nuestro líder. Pastor. En este caso, el líder, el pastor de nosotros es el Papa. Y el Papa está guiado por Dios. Y entonces nosotros tenemos que obedecer. Es una orden de nuestro superior. Es nuestro Papa. Es nuestro pastor. Y no lo puso nadie más que Dios. Y Dios le da la sabiduría. Dios le da la facultad para que Él nos esté guiando. Que cada uno en nuestra soberbia, en nuestra ignorancia, como lo queremos llamar, no queremos aceptar algo que el Papa dice,
no batallemos, vamos a su palabra y hablemosle al Espíritu Santo que nos va a enseñar la Lo verdad. vamos a Pero es que entender. hay dos cosas muy diferentes. Hay que seguir Ya va. la palabra del Señor. Pero vamos a hacer dos cosas. Bueno, es que si seguimos la palabra del Ahí Señor, dice. tiene razón ella, porque nosotros los católicos no dice. solamente tenemos palabra, tenemos tradición. Nosotros no Y aquel podemos papa desobedecer primero al Papa. que él nombró, que fue el Pedro, lo sanó 3 veces de las 3 negaciones que él había hecho y después le dijo, apacienta mis ovejas. Y desde allí, nosotros los católicos tenemos tradición, por eso es que Y de hay obediencia. un predicador, claro, hay un predicador muy famoso católico que él dice, que la gente le dice, ay hermano Salvador, porque usted no va y funda su iglesia. Y él dice, ¿a dónde? ¿Al infierno? No, yo no me voy de aquí. Esa es la iglesia que el Señor fundó con aciertos y desaciertos. El Papa puede equivocarse en una entrevista, en algo que dé, pero cuando está en la cátedra de San Pedro, que esa es la tradición que viene desde San Pedro hasta el Papa Francisco, ahí no se va a equivocar porque tiene la infabilidad del Espíritu Explica Santo lo que sobre es él. infabilidad para quien Que no lo se va a sabe. equivocar en las cosas que No, son de la iglesia. no Y hubo puede. papas malos que vendieron las indulgencias plenarias y vino el gran cisma. Por supuesto, porque es santa y pecadora, pero se mantiene. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. No. Hasta que yo me muera, yo voy a estar diciendo esto. Yo siempre digo, y si me arrancan la cabeza, entonces me voy con el Señor. Ahora, Pero ¿cuántos también santos hay- han Ok, continúa. ¿Cuántos santos han habido que nuestro Señor tienen, ¿cómo se llama ese don cuando escuchan la voz de Dios? Y le dice, obedece a tu director. Dile lo que te estoy diciendo y obedece a tu director espiritual. Los manda a obedecer. Siempre la Virgen misma se sujeta siempre a la obediencia del... Ahora, ¿qué sucede si de repente, a mí sí me ha pasado, que he tenido un consejo que digo, esto en mi conciencia no, y esto lo leo en la palabra y no, y entonces voy con otro sacerdote, oiga, padre, está pasando esto. No sigas ese consejo. El Señor nos va a ayudar, Ujú. exactamente, porque al final Él es el que está interesado en salvar nuestra alma Ótanse. por encima de cualquier sacerdote. Espíritu Santo, ven y Claro, ayúdame a el encontrar la Espíritu verdad Santo. entera. Pero hacer juicio del Papa, Aquí está. eso es Grave. en contra Grave. de... Espíritu Muy grave. Santo, ven a ayudarme a comprender toda la verdad entera. Aquí está. Y respetar al Papa, aquí está. Y obedecer al Papa, aquí está. Sí, al final de cuentas, si nosotros tenemos esas dudas, como dicen ustedes, siempre tenemos que pedir por sabiduría y para que el Espíritu Santo venga y nos ayude a hacer un discernimiento de actuar lo mejor. Y obediencia, y obediencia, y obediencia, y obediencia. Mire, algunas cosas uno no puede entender y uno Ajá. dice, yo las voy a aceptar. Y entonces el Exacto. Señor viene y se revela, la obediencia. Porque ¿qué es lo que yo estoy haciendo cuando estoy? No, esto no me parece. Esto no me parece de la Soberbia. iglesia. Eso es soberbia. Ahora yo obedezco y el Señor, hija, tú obedeciste, yo te voy a dar una inspiración. Porque Él está diciendo en la palabra, y viene muy oportuno ahora que lo diga. Cuando os conduzcan para entregarlo, no os preocupéis por lo que debéis decir, más bien tenéis que decir en lo que en el momento se os comunique, porque no sois vosotros los que vais a hablar, sino el Espíritu Santo. amén. Aquí está en la palabra, Amén. aquí está Es en la más, palabra. Vamos a suponer que tú, y yo eso lo he leído en el diario de Santa Faustina, si tú estás buscando hacer la voluntad de Dios y tú ya oraste y ya le preguntaste y la voluntad de Dios era A y tú hiciste B, Él lo toma como si hubieras hecho la voluntad porque esa es tu intención. Si hay algo que yo no estoy entendiendo del Santo Padre, antes de levantarme a juzgar, o de un sacerdote, o de un obispo, Señor, no entiendo esto. Y entonces empiezo a investigar, y el Señor te va a dar la palabra, te va a llevar al magisterio, y lo vas a entender. Te puedes acercar a un sacerdote, oiga, Padre, no entiendo esto. Lo vas a entender, pero también tienes la opción de, como ovejita, dejarte conducir, y te vas a ir por el buen camino. Exacto. ¿Cuánta gente no está perdida porque dice la anticoncepción está mal? Se equivocaron. Y dime si se van por el camino correcto. Algún santo yo he escuchado que decía que el demonio es capaz de disfrazarse de humildad, pero de obediencia jamás. Jamás. Eso no lo soporta él. Y ahora, si a mí me mandara un sacerdote, una penitencia que estuviera mal, y yo en conciencia de Dios creo que está bien y la hago, así fuera algo mal, ese pecado se lo carga el Padre, no me lo cargo yo. Esos pecados, imagínate, pobre Papa, se los cargaría él. Por eso tenemos que orar por él. Es un ser humano. Sí, pero bueno, Si tuviéramos tiempo, te dijera un tremendo testimonio de quién es Dios. Bueno, vamos a queda un pedacito chiquitito, ahorita Ok. vamos allá. Dice, en una conversación debe respetarse la opinión ajena. Las discusiones inútiles roban la paz.
En algunos casos hay que guardar silencio hasta habituarse a escuchar injusticias para no herir la susceptibilidad de un alma confundida, para prudentemente conducirla a la verdad, simplemente cortar a tiempo. En otros, cuando están presentes los hijos y se levanta una calumnia, por ejemplo, se habla mal de Dios, de la iglesia, hay que intervenir, pero siempre evitando el sarcasmo, la exaltación, el ponerme histérico. La división. La victoria se gana cuando se Ya une. va. Un poquito para arriba. Sí. Mira, hay Si se veces, está diciendo algo de la iglesia. dice, bueno, lo que el padre dice es que cuando hay una persona que está muy confundida, ¿sí? Ujú. A veces te tienes que callar porque si tú le llevas muy bruscamente la verdad, lo vas a alejar más. Tienes que ser prudente para ir sabiendo poquito a poquito cómo Ya ir ganando entendí, esa alma. perfecto. Pero cuando está, por ejemplo, un niño pequeño, muchas veces, o sea, tienes que hablar, o es más, si lo ves demasiado prudente, a mí sí me ha tocado hacerlo ya en privado, y es más, a veces hasta el niño se da cuenta que lo que dijo la persona, si está formado, es un disparate. Pero dices, eso que dijo esta persona está confundida, Ujú. Pero dice que pues muy especialmente cuando es menos debemos callar es cuando se habla mal de Dios o de la iglesia. Y dice, la victoria se gana cuando se huye del campo de batalla por amor a la paz. Es decir, yo he repetido mucho esto, que tardé mucho en entenderlo, pero yo ya aprendí a huir como venado Sí, cuando señor. mi paz la estoy empezando a perder o veo que cualquiera en la conversación o en lo que yo esté la está perdiendo, porque no quiero ni pecar yo ni que la otra persona peque. Es como pecó de creerse muy fuerte San Pedro. Fue y se expuso a la ocasión de pecado. Él se Fue más expuso. sabio Mm. los demás apóstoles que se retiraron y huyeron como cobardes, pero a lo mejor yo hubiera sido más cobarde que ellos, ¿sí me entiendes? Pero ellos no pecaron para negar. A lo mejor ellos ya se acercaron hasta que tenían esa Pecaron de otra capacidad. cosa. Sí, pero a lo mejor midieron su prudencia. A lo mejor el único que en ese momento tenía la fuerza y la valentía era Juan, en el momento que estuvo al lado de la cruz. ¿Pero por qué pecó Pedro? Porque fue eso lo dice en las horas de la pasión. Y le dice Jesús, ¿por qué te expusiste al pecado? Él se expuso, él no tenía la fuerza. En ese momento la iba a tener, no tenía la fuerza, como dijo, no te negaré, y de pechito cayó. Ya casi Entonces, terminó. Lo que estás diciendo es que a veces lo mejor es guardar silencio porque no es el momento apropiado La prudencia. para usar nuestra prudencia para poder debatir cualquier tema. Por eso A siempre... veces, porque uno tiene su propia conciencia, ¿no? Sus propias ideas, y a veces estamos equivocados, pero creemos que no. Entonces, para no tener esa división o ese problema, mejor guardar silencio, cambiar de tema o preguntar, Ujú. Señor, ¿cuándo hablo y cuándo callo? Porque Claro. también puedo pecar de cobarde al no defender una verdad de la fe y la sema. Sí, o cuando pasa algo que pase en una parte con personas o lo que sea, y que tuviste la oportunidad de ver y ver cosas fuertes, entonces hay otra persona que no sabe o que no le ha tocado, y pues mejor a veces aléjate y deja que miren las cosas o que pase, y nomás te pones a rezar y a pedir por las personas. Es todo lo que tenemos que Cuando Ana Lilia dijo, uno tiene su propia conciencia, Ajá. yo me quedé meditando y le dije, Señor, ¿cuál es mi conciencia? hacer. Ajá. ¿Cuál es mi conciencia? Y yo sentí en mi corazón que yo le pido todos los días en mi oración personal, yo quiero tener tus propios sentimientos y tu Sí. propia conciencia. Ujú. Y la conciencia tiene que estar bien formada. ¿Y cómo se forma? Claro. Con la verdad revelada, Bueno, con el a magisterio. eso iba. Luego que oro y yo le digo todo eso, entonces, por ejemplo, el evangelio del día. Ustedes me pueden preguntar cada día cuál es el evangelio y yo lo sé. Y he meditado con ese y lo he vivido. Entonces, que uno va adquiriendo la conciencia de él. Ajá. Ujú. Porque cuando yo voy a entender, o sea, yo puedo ver a Jesús, nosotros estábamos divididos interiormente por el pecado. Nosotros pensamos una cosa, decimos otra cosa y sentimos otra cosa. Y levante la mano el que nunca se ha sentido así. Entonces no se ha mirado por dentro. Cuando yo miro a Jesús, cómo se mantenía firme, cómo iba con aquella inmutabilidad, con aquella firmeza, cuando le tuvo que decir a todos los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, se cuelan un mosquito y se traigan un camello, les gustan los primeros puestos. Él se los estaba diciendo para que se convirtieran y nos los estaba diciendo para que lo escuchemos y digamos, yo soy una farisea, me gustan los primeros puestos, me gusta figurar, yo no quiero esto, porque si la palabra es, ahí también llegamos, que la leo y dice, esos fariseos, no, un momentico, es viva y eficaz, te está hablando a ti.
cómo te interpela a ti. Y ya dejo de juzgar y vamos teniendo la conciencia de Jesús. ¿Y cuál es la conciencia de Jesús? El amor. El amor. Él es el amor. Ujú. Porque inclusive cuando nos corrige es porque nos ama. Y Por amor y por amor. Y cuando llegó al templo, que fue otro acto violento de él, y derribó todos los cambistas, ¿qué dijo? Me devora el celo por la casa de mi padre. O sea, los discípulos recordaron esa palabra. Y cuando María Elena decía, yo soy una persona impulsiva, y el Señor lo está tomando, como me está formando, lo está tomando impulsiva para defender las verdades evangélicas. Por eso es que vivo leyendo la Biblia y meditando con ella, ¿eh? Entonces me recibo de una persona un audio. Aquello era terrible, aquello era totalmente demoníaco, con citas bíblicas además. Y entonces, claro, mi primer impulso fue llamar a la persona y decirle, ¿y esta basura de dónde la sacaste? Pero pudo, gracias Señor, el Espíritu Santo, prudentemente esperar. Claro. Solamente he estado orando y orando y orando, Ujú. porque cuánta confusión puede haber en una, y estoy hablando de no una persona que no va a la iglesia, una persona que es de misa diaria. Ujú. Hello, a se veces quedaron nosotros- asombradas. ¿eh? Ajá. Nosotros no vemos nuestras propias faltas. Ahora tú dijiste una cosa, como Jesús era inmutable, la Virgen era su clon. Imagínate la pasión. Ella pudo haber agarrado esos látigos y llamarle a todo el séquito de ángeles y se me ponen en paz porque este es Dios. Bueno, Se termino terminó con el el tiempo. último. Sí. Una respuesta suave calma el furor. Una palabra hiriente aumenta la ira. Por eso hay que, con la miel, hasta la mosca más sucia se acerca. Proverbios 15:1, apártate del mal. Salmo 34. Bueno, este resumen está tomado de La lengua y sus pecados, excesos y remedios del padre Pablo Leugen. Y bueno, tenemos espacio para terminar con la oración. Bueno, yo Pero- solamente quería agregarles una cosa. Ujú. Todo lo que nosotros hemos hablado aquí, está el Espíritu Santo en nosotros y María Santísima, por supuesto, también está. Pero hay que sellarlo siempre con la oración. Si nosotros creemos firmemente que Él está aquí, voy a pedirle que cierren los ojos. María Elena va a decir alguna cosa. La pregunta de toda la semana. ¿Mis palabras son esa miel que atrae a los demás o los aleja? Vamos a hacer la oración de San Miguel, ¿te parece? Claro que sí. Y vamos a ponernos en protección de San Miguel Arcángel, sobre todo para que nos ayude y podamos ahuyentar al maligno. De nosotros mismos y nuestros pensamientos. Hasta de Dale, pues. nosotros mismos, sí. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendiramente se lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. Amén. Amén. No tenemos tiempo Amén. para la oración, pero ustedes la van a hacer oración personal, diciéndole, ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y danos la conciencia de Cristo. Amén. En el nombre Y- del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando tengas un mal pensamiento, quieras hablar mal, lo primero que puedes hacer es ponte a rezar 3 Aves Marías por esa persona y si lo haces en voz alta, mejor, porque se te va a ir a hacer esa tentación.